El Estado debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos frente a las amenazas tanto internas como externas. Y aquí proponemos justamente, frente a las amenazas de la inseguridad ciudadana que se ha acrecentado enormemente en los últimos días, producto de una migración descontrolada, donde han venido extranjeros indocumentados, pero aquí tenemos que proteger nosotros a los más de 33 millones de peruanos de bien que salen a trabajar, que salen a estudiar, que mueven la economía del país y que necesitan un Estado que les dé seguridad. Y por supuesto que tenemos que tener un sistema de seguridad ciudadana para que cuando salgas a trabajar tengas la seguridad que vas a llegar a tu casa con bien. Y no como ahora que vivimos en zozobra. Los peruanos vivimos en zozobra en nuestro propio país, mientras en las calles existen extranjeros indocumentados que hacen de las suyas y se pasean como si estuvieran en su chacra. Eso no lo podemos permitir. Y a quienes defienden los pseudo derechos humanos, que primero se acuerden de los derechos humanos de las víctimas y que no protejan los derechos humanos de los delincuentes. Este proyecto es populista y antitécnico. Y qué pena que la izquierda esté del lado de la xenofobia. De verdad, no lo puedo creer. Bueno, alguna izquierda. Miren, el delito de sicariato, artículo 108C del Código Penal, ¿cuándo creen que se hizo? El 2015, antes que vengan los venezolanos. ¿Y cuál es la pena? Cadena perpetua. ¿No ven que este proyecto también rompe la unidad familiar? ¿Qué van a decir los peruanos en el exterior? Que aquí tienen dos representantes, que son millones de peruanos en el exterior, que también son estigmatizados, criminalizados. ¿Qué les van a decir sus representantes? ¿Que aquí somos xenofóbicos? Esto es una cuestión de principio. Y no se puede engañar a la gente con 4 frases y una película. Hay que hablar con números, con hechos. Y el sicariato existe el 2015. Susel Paredes hablaba de cifras. Yo quiero traerle cifras aquí. Aquí, del diario El Comercio, dice, sábado 3 de junio del 2023, en la portada, Tren de Aragua controla las extorsiones en 9 distritos de Lima. Tren de Aragua, en 9 distritos de Lima controla las extorsiones, dice, y en letras más pequeñas, delito, la PNP le atribuye a esta mafia cobro de cupos, trata de personas con fines de explotación sexual, sicariato, operan el INSE, Ates, Juan del Gancho y otros puntos. Perú 21, del 4 de mayo de este año también, dice Tumbes, un total de 80 bandas criminales fueron desarticuladas en los primeros 4 meses de 2023. En el desarrollo del artículo dice, señaló que como parte de los operativos PNP hacen referencia al jefe policial de Tumbes, se logró detener 265 personas restituidas por la justicia intervenida, 6.839 ciudadanos extranjeros ilegales. Esta ley es definitivamente xenofóbica. O sea, hagamos las cosas bien y no simplemente vayamos por el facilismo de decir, sí, los delincuentes extranjeros. Aquí hay un montón de delincuentes. La ferocidad de la delincuencia no tiene nacionalidad, es la misma, el delincuente es delincuente. Y si a uno como víctima te roba un cubano, un chileno, un colombiano, no importa, te robaron, eres víctima. Así que dejen de tanto, de verdad, de tanta payasada invitando ahí a Bukele. Y esta ley, presidente, tiene un trasfondo xenofóbico. Yo lo dije en la votación anterior. Aquí se está penalizando a extranjeros, y lo dije muy claramente la vez pasada, por ejemplo, que en su país su orientación sexual pueda ser penalizada. Si eso es así, el Perú, bajo esta ley, lo puede expulsar. O gente que perseguida política en su país, Venezuela, Cuba, Nicaragua, como son perseguidos y tienen antecedentes policiales en sus países, los pueden expulsar también. Entonces, esta ley es xenofóbica, pero que esta ley permite abusar. Y por evitar ese abuso, presidente, yo voy a votar en contra. Gracias. Es necesario ir aclarando y desenmascarar a quienes no piensan en el país. El señor Cavero, con todo respeto le digo, habla mucho de Venezuela, Nicaragua, pues que se vaya a vivir ahí. Por otro lado, que lea en el texto legal, que lea en el texto legal, lo reto a que lea el texto y que me diga en qué parte dice que se va a expulsar a quienes tienen una orientación de una manera o de otra manera.
que no sorprenda a la población. El señor Cabero, el debate anterior, hizo las mismas preguntas, las mismas interrogantes y se fue. Y parece que después no ha escuchado el debate, que viene otra vez a decir lo mismo. Y para recordarles, se le aceptó todas las observaciones que él pidió. Y si hubiera sido sincero y hubiera dicho no estoy de acuerdo desde el inicio, hubiéramos dejado de repente ahí, por ejemplo, que un extranjero indocumentado atropelle a una persona. ¿El señor Cabero se va a hacer cargo de esos huérfanos? Porque se va a fugar, porque está indocumentado. De tal manera que aquí, señor presidente, colegas congresistas, hay dos posiciones. O estamos con el Perú o estamos con la delincuencia. Aquí hay un mensaje perverso, porque lo que se está casi generando es que el ingreso regular está casi siendo criminalizado con esta propuesta. Y eso es lo nocivo y lo que no se está tomando en consideración. Y hay que tomar en cuenta que de acuerdo al decreto legislativo 1350 de migraciones, no se puede criminalizar la migración irregular. Y hay que diferenciar la migración irregular de lo que significa la decisión de un Estado de generar un conjunto de expulsiones. Y en el caso concreto de esta migración particular, que además hay que señalar que es venezolana, el número que tenemos, que sigue siendo el tercer lugar en América Latina, va a afectar principalmente a mujeres que muchas de ellas tienen hijos. Y esas tampoco son temas que se está tomando en cuenta en esta propuesta. Entonces, totalmente en contra, mi votación ha sido en rojo. Creo que es muy peligroso que las causales de la expulsión de una persona sean por ejemplo, 2 infracciones de tránsito. Es decir, me paso 2 luces rojas y por ende soy deportado a mi país. Creo que hay una falta de seriedad, hay un populismo detrás. Suena bonito, suena bueno decir que todo es culpa de los extranjeros y que poniendo una ley que por 2 luces rojas pasadas va a solucionar el tema de delincuencia es muy injusto para la gente que piensa así en reformas reales. Pasa que aquí hay personas que tienen una afinidad por las ONGs, que buscan un pretexto para obtener recursos y derechos humanos. Les interesan más los derechos humanos de los delincuentes o los peruanos de bien. Si tanto les gusta a los delincuentes, pues que los inviten a su casa. Entonces, porque en la calle están haciéndole peligro, están haciendo daño a la sociedad. No podemos seguir con esta incertidumbre de vivir al día con esta criminalidad. Lo que hemos propuesto aquí es la modificación en algunos criterios del decreto legislativo 1350, que ya existe, un decreto amplio, largo, que yo les recomiendo que lo lean, y la modificación del Código Penal respecto a este tema de la expulsión. Y ya vino aquí, ha regresado. Cuando yo les invito a que me hagan llegar su propuesta, quienes se oponen, no lo hacen. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? 2 años por una propuesta. Vamos a irnos de acá del legislativo y no vamos a aprobar una norma. Creo que los que se oponen es simplemente porque no quieren apoyar.